Analicemos el siguiente ejercicio y no olvidemos que mientras vamos leyendo las unidades, vamos hilvanando las ideas. ¿De acuerdo? El joven Borges, aguzanado de antigüedad, rechaza a los poetas fundadores de la modernidad. Dos palabras importantes: Borges y modernidad. ¿Qué hizo Borges? ¿Cuál fue la actitud de Borges? Rechazar a estos poetas fundadores modernos. Distorsiona la experiencia vanguardista, resuelve el conflicto sujeto y ciudad de una manera tradicional, reniega de la novela. Y al renegar de la novela, ¿de quién está renegando? De la modernidad. Borges no solo se resiste a la modernidad, sino que prescinde de ella, prescinde de la modernidad. No quiere la modernidad, no es partidario de la modernidad. La rechaza convencido de la total inoperancia modernista. Definitivamente la unidad número 4 está confirmando el dato que revela la actitud de Borges respecto al modernismo. ¿Cuál es? La de rechazo. Sus cuentos son de claro contenido metafísico y revelan una cultura amplísima. En la número 5 se está hablando de Borges, pero hay algo extraño, que en la número 5 ya no se revela, la actitud de rechazo respecto al modernismo. Solamente nos da un dato que revela las cualidades culturales de los cuentos que redacta Borges. ¿Qué sucede en este ejercicio? Recordemos los criterios de eliminación. Claro, la número 5 se está alejando del tema. ¿Cuál es el tema central? Borges y su rechazo del modernismo. Eliminamos la número 5. Analicemos el siguiente ejercicio. Leamos. El lenguaje cinematográfico es una poderosa herramienta de expresión cultural. Lenguaje cinematográfico. Su alto costo de elaboración propició que culturas más poderosas invadieran con su visión del mundo. O sea que estos países poderosos, estas culturas poderosas, utilizan el lenguaje cinematográfico. ¿Correcto? Culturas menos fuertes económicamente tuvieron que ceder ante el embate ideológico imperialista. Como son débiles económicamente hablando, las culturas poderosas utilizan al cine, al lenguaje del cine, para poder imponerse. La visión del mundo del más poderoso se impone a través del lenguaje cinematográfico. Así, los países subdesarrollados entraron en el peligroso juego de imaginar sueños ajenos. Claro, los sueños que prácticamente ¿quién impone? Las culturas poderosas. Bien, entonces, si queremos identificar el tema central, ¿qué podemos plantear? Primero, conceptos importantísimos. 1. Lenguaje cinematográfico. Otro concepto importante, la cultura, el poder. Conclusión, ¿de qué hablamos? Hablamos de las culturas poderosas que utilizan el lenguaje cinematográfico para imponerse ante los más débiles. Vamos a notar que hay una redundancia. ¿Te diste cuenta de la redundancia? Repite información. La número 4. Sí, la respuesta es la 4. La D, por redundancia.
Leamos el siguiente ejercicio. De todos los maestros del colegio, el de educación física es el mejor tratado por los alumnos. ¿Por qué lo tratarán mejor? Hay más de un factor que pueden explicar esto. ¿Qué es esto? Que lo trate mejor el profesor de educación física. La confianza que le tienen sus discípulos puede ser un factor. Primer factor, la confianza. El carácter más libre de las actividades que dirige. Otro factor, la libertad. Y quizá el factor más relevante, la despreocupación por el rendimiento académico. Las cuestiones académicas, educación física, se acabaron. Y ese es otro factor para que los alumnos lo traten mejor. Todo gira en torno a ¿quién? Al profesor de educación física. ¿Qué hablamos sobre él? ¿Por qué los alumnos lo tratan mejor? ¿Cuáles son los factores para que los alumnos traten mejor al profesor de educación física? Vamos a notar en este ejercicio que hay una unidad que redunda, repite información. ¿Se dieron cuenta? Si yo la sacrifico, el texto no se altera. Sería la número 2, la alternativa C, por redundancia. Sigamos, leamos el ejercicio. Se deben tomar ciertas precauciones para que nuestras palabras no causen algún daño. El daño que pueden ocasionar las palabras. Leamos el texto. La acelerada modernización de los años 20 no fue bien recibida en todas partes. No se recibe bien. ¿A quién? A la acelerada modernización. ¿Por qué? 2. En las zonas rurales, sobre todo del sur, dominaban los partidarios de la vieja América. Tenemos una posible causa del rechazo planteado en la número 1. Ellos seguían apostando por los valores y virtudes del siglo anterior. Justamente por eso rechazan la modernización. Por eso no estaban de acuerdo con la modernización, causa-efecto. Se aferraban a las técnicas tradicionales, sobre todo en el campo de la agricultura. De ahí su rechazo a la modernidad. Todo el texto gira en torno a ¿qué? Al rechazo hacia la modernización. ¿Por parte de quién particularmente?
de los partidarios de la vieja América que habitaban en las zonas rurales. ¿Qué vamos a notar en este texto? Sí, vamos a notar una unidad que está redundando, repite información. ¿Cuál es esa unidad? La número 4. Comete, incurre en una redundancia. Respuesta la D. Leamos el texto. Fueron ya varios días que el gato y yo no nos encontrábamos. ¿Así? ¿Qué pasa con este gato? Cogí al gato, pero él, espantado de mi violencia, me hizo una ligera herida. El gato lo hirió. Motivo, la violencia. Repentinamente se apoderó de mí un furor espantoso, como consecuencia de la herida ocasionada por el gatito. Dejé de conocerme y una ruindad inefable se infiltró en cada fibra de mi ser. ¿Qué pasa con el personaje que es mordido por el gato? Una ruindad se apodera de su persona. Saqué del bolsillo un cortaplumas, lo abrí y luego le vacié un ojo al gato. Ya como punto final para este relato, un párrafo que nos describe de manera bastante cruda la experiencia que tuvo el dueño de un gatito que por una cuestión demoníaca sale de sí y termina dejando tuerto al pobre gato. ¿Cuál es la unidad que no forma parte de esta experiencia espeluznante con el gato? ¿Se dieron cuenta? La número 1. Correcto. La número 1 no forma parte de esa experiencia que el autor nos comparte en el texto. Por disociación, la E, la 1. Continuamos con el siguiente texto que dice: la mujer no deberá tener miedo de quedarse sin apoyo con sus niños en brazos. Así, ese miedo debe desaparecer. Los hijos crecen y se forjan su futuro, aunque no tengan padres. La número 1 nos habla de estas madres que no deben temer a no haber apoyo. Y la número 2 nos habla de los hijos que van creciendo. 3. En una nueva sociedad, la mujer no depende de su marido, sino de su trabajo. Y como depende de su trabajo, es por eso que la número 1 nos estaba alentando a pensar que esta mujer no debe tener miedo. No la mantiene él, sino sus brazos trabajadores. La mujer no depende del marido, del esposo. Como ahora depende de sus brazos, de su trabajo, es por eso que ya no debe tener miedo en esta sociedad. No tendría angustia respecto al porvenir de sus hijos, ya que la nueva sociedad sí le brindará oportunidades para que ella pueda desenvolverse en un trabajo y ya no estar mendigando o dependiendo de su esposo. El texto gira en torno a ¿qué? A la independencia de la mujer con hijos en esta nueva sociedad. Sí, notamos que una unidad se aleja del tema, se disocia. ¿Cuál sería? La número 2, correcto. La 2 se disocia. Respuesta, la C.
Leamos el siguiente ejercicio. El cigarro es dañino por el tabaco enrollado que pitamos. ¿De qué nos quiere hablar? Del cigarro. ¿Qué cosa hablamos del cigarro? Su carácter dañino. Para dejar de fumar es necesario que la gente comprenda por qué fuma. ¿Se sigue hablando del cigarro? Correcto. Pero ahora nos preguntan por qué la gente fuma. Se debe advertir que se fuma por falta de confianza. Lo que hace la 3 es explicar la número 2. Nos están dando un motivo para que la gente fume. La falta de confianza. 4. La sensación de soledad o la angustia empujan a este vicio. Si la número 3 nos ofrece una causa para que la gente no fume, entonces estamos encontrando el tema del texto. Cigarro y las causas por qué no dejamos de fumar. La sensación de soledad, angustia, empujan este vicio. Y la 5 que dice la inmadurez y el extremado nerviosismo aparecen como móviles. Entonces sumamos las causas. Nerviosismo, inmadurez, angustia, soledad y falta de confianza. Aquí explican a la número 2. Todo el texto gira en torno a qué? Causas por las cuales la gente fuma o no deja de fumar. Notamos una unidad que se disocia. ¿De acuerdo? La unidad que se disocia es la número 1. Respuesta, la E. Leamos el texto. No debemos confundir la palabra haz con el término haz. H-A-Z respecto a H-A-S. No confundas, dice la 1. Haz es un sustantivo masculino que significa porción atada. H-A-Z, porción atada. Así decimos haz de mieses, haz de leña, etc. Ejemplos sobre lo que significa H-A-Z, haz. Cuando es masculino significa conjunto de rayos luminosos. Aquí sigue explicando la número 4. A la palabra haz, H-A-Z. Cuando la palabra haz es femenina, sustantivo femenino, significa cara anterior de un cuerpo plano. Y nos sigue informando sobre los significados de la palabra haz, la secuencia de letras H, A, Z. ¿Todo gira en torno a qué? Sí, los significados, la semántica de la palabra haz, H, A, Z. ¿Cuál es la unidad que no colabora con esta explicación? ¿Te diste cuenta? Correcto, la número 1. La respuesta es la E. Leamos el siguiente texto. El Perú inició los años 20 con las celebraciones del centenario de la proclamación de la independencia. Celebraciones por la independencia. Se encontraba como presidente Augusto B. Leguía, un hombre que le había cambiado la cara al Perú. Nos está el autor contextualizando, en este caso, quien estaba de presidente, Leguía. Al respecto, se organizó un nutrido programa de actividades. ¿Motivo? La celebración por la independencia. Se inaugura la estatua ecuestre del general José de San Martín. Y eso forma parte de las celebraciones. La ciudad de Lima fue engalanada para la ocasión con luces eléctricas que decoraban la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, entre otros. Esas luces
ese engalanamiento, forma parte ¿de qué? De las celebraciones por el centenario de la independencia. Tema central, celebraciones del centenario por la proclamación de la independencia. La única unidad que no describe esa celebración, ¿te diste cuenta? Sí, es la número 2. Por disociación, respuesta la C. Leamos el siguiente texto. A las 22:50 una limusina se detuvo frente al edificio. Yoko Ono y John Lennon bajaron del vehículo. Señor Lennon, fue lo que dijo a su ídolo antes de sacar del bolsillo un revólver del 38 y vaciar el cargador. Señor Lennon, le dijo. ¿Por qué? El revólver. ¿Qué va a hacer? Las 4 balas que abatieron a Lennon hicieron que aquel muchacho dejara de ser un fan anónimo. Ahora se va a hacer conocido. ¿Por qué? Porque está asesinando nada más y nada menos que a ¿quién? Que a John Winston Lennon. David Chapman, así se llamó el asesino, no huyó del escenario del crimen que acababa de cometer. Se quedó apoyado en la pared del edificio Dakota, leyendo la novela de Salinger, El guardián entre el centeno. No huyó el tipo, no huyó David Chapman. La posibilidad de que The Beatles se reencuentren se desvaneció. El fundador, John Lennon, había perecido. ¿El texto trata sobre qué? ¿Se dieron cuenta? Claro, el texto se convierte más o menos en una crónica sobre el asesinato del maestro John Lennon. ¿Quién lo asesinó? David Chapman, que se volvió famoso justamente por matar a este célebre cantante de The Beatles. La unidad que no forma parte de esa crónica sobre el asesinato es la número 5, correcto, la 5, por disociación, respuesta la B. Leamos el siguiente texto. El surrealismo surgió en 1924, cuando el poeta francés André Breton lanzó su manifiesto del surrealismo. Nos informa entonces sobre la fecha de aparición del surrealismo y quién lo propicia, Breton. El surrealismo propone que el poeta, al momento de escribir, debe estar liberado de las ataduras racionales, morales y estéticas. ¿Qué nos informa la número 2? La número 1 nos informa sobre cuál debe ser la actitud del poeta surrealista. Por eso los surrealistas le dieron mucha importancia a lo onírico, pues priorizaba la expresión espontánea del poeta, sin ataduras. Debe ser espontáneo, libre. Las ideas sobre el inconsciente de Sigmund Freud influyeron notablemente en los surrealistas. Pero en el número 4 pasa algo raro. El tema ya no es el surrealismo. Acá el tema en la número 4 es las ideas sobre el inconsciente de Freud. Si el texto culminara allí, sería la número 4. Pero falta la 5. Uno de los métodos de expresión por excelencia del surrealismo fue la escritura automática. Y la número 5 vuelve a encontrarse con el tema de hablar sobre las cualidades, características del surrealismo. Entonces eliminamos por disociación la 4, la alternativa
D. Veamos el siguiente ejercicio. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Muy bien, nos está informando sobre la naturaleza de las trepanaciones que practicaban los antiguos paracas. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. ¿Cuál es el propósito de la segunda unidad? Indicarnos la finalidad de dichas trepanaciones. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. La número 3 complementa la número 2 para explicarnos el propósito de la trepanación craneana. Estos productos propiciaban la pérdida temporal de la sensación de dolor. ¿Para qué servían estos productos anestésicos? Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en la persona. ¿Qué finalidad cumple la número 5? La número 5 se parece a la unidad número 2 y 3 porque nos informan sobre la otra finalidad, el otro propósito que tenían las trepanaciones. Entonces, si queremos titular el texto, sería los propósitos de las trepanaciones craneanas de los paracas. ¿Qué notamos? A ver, claro, notamos que la número 4 incurre en ¿qué? Incurre en una redundancia. Se elimina la 4 por redundancia, la alternativa D. Leamos el texto. Número 1 nos dice, ¿significan lo mismo agresión y hostilidad? ¿Cuál será la diferencia? Agredir es infligir un daño a otra persona. Nos dan el significado de la palabra agredir. La hostilidad es una actitud, una forma de interpretar la interacción con los demás. Si la número 2 nos informa sobre qué es la agresión, la número 3 nos informa sobre qué es la hostilidad. Número 4. Una persona puede ser muy hostil, pero no llegar a realizar conductas agresivas. Y sigue con la diferencia. La diferencia radica principalmente en la etimología de ambas palabras. Y allí no explica la número 1. Entonces se elimina por disuasión la número 5. Respuesta la B. El siguiente texto nos informa, la Constitución es la norma suprema del Estado, definición de Constitución. Es el estatuto que ordena el funcionamiento del Estado, sigue enriqueciendo para qué sirve la Constitución. Para ello es necesario que delimite sus atribuciones, amplía el tema. En su parte inicial hay un preámbulo, como libro, en donde se argumenta sobre el carácter y la jerarquía de la norma. Desde la unidad número 1 hasta la última 4 que hemos leído, el autor sobre qué nos informa, sobre la Constitución y su naturaleza, para qué sirve. Número 5 dice, el órgano que defiende la jerarquía de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Nos informó sobre qué es la Constitución. ¿Qué persigue? ¿Para qué sirve? No. Entonces vamos a plantear que la número 5 incurre en una disociación. La 5, respuesta la B.
Leamos el siguiente texto. Se suele afirmar que la mujer constituye un obstáculo para el conocimiento. Vaya afirmación. Se supone que la unidad que sigue, o las que siguen, deberían fundamentar esa afirmación. Un hombre enamorado deja de lado el estudio y corre en busca del amor. El hecho de que deje el estudio ya sería una manera de fundamentar la número 1. 3. Enajena su mente y cambia la racionalidad por la fantasía. Racionalidad a un lado y la fantasía. ¿Eso qué demuestra? Que ya no quiere conocer, abandona el conocimiento por estar detrás de ella. Es capaz de escribir los versos más hermosos que jamás imaginó. Ella lo motiva, lo impulsa para escribir. Se pierde en las telarañas de ella y abandona por completo el mundo. Al abandonar por completo el mundo, ¿qué genera? Que no siga conociendo su contexto, que no siga conociendo lo que lo rodea. Entonces la número 5 también fundamenta a la número 1, en donde se plantea que el hombre enamorado de ella ya deja de conocer el mundo. Vamos a eliminar la número 4, porque la número 4 no ilustra sobre la actitud del hombre y su, vamos a decir, indiferencia ante el conocimiento del mundo. Respuesta por disociación, la 4, la D. Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Qué es la vocación? ¿Qué se entiende por vocación? Etimológicamente es un llamado a dedicar tu vida a una ocupación profesional. La número 2, definitivamente sí, es una buena manera de explicarte qué es la vocación a través de la etimología. Actualmente se entiende como una disposición personalísima, muy personal. Actualmente, y la número 2 dijo etimológicamente. Pienso que se hace ese contraste para ilustrarnos mejor cómo este concepto de vocación ha ido evolucionando. Y nos explica el autor. Esta disposición que nos impulsa a elegir voluntariamente una profesión. Esta disposición, ¿qué disposición? La disposición que sirvió para definir qué es la vocación. Y el último dice, la profesión ejercida nos proporcionará mucha felicidad. ¿Definió lo que es vocación? La número 1 se convierte, planteamos en el protagonista del texto, y la unidad 2, 3 y 4 le explican. La número 5, ¿en qué incurre? Sí, correcto. En una disociación. Eliminamos la 5, la B. Analicemos el siguiente texto. Desde niño me fascinó la idea de la piedra de toque. Se remonta la autora a su niñez para ilustrarnos sobre un nombre que le llamó la atención. Piedra de toque. Una piedra que sirve para medir el valor de los metales. La número 2 apunta a caracterizar sobre esta piedrita. Una piedra que no sé si existe, pues nunca la vi. Lo conoce de nombre nada más. Pero el nombre me impactó tanto que se impuso a la hora de bautizar mi columna periodística.
quiere bautizar, quiere nombrar la columna, este periodista, y qué mejor que un nombre que de pequeño lo impactó, el nombre Piedra de Toque. Una columna que, como el nombre lo dice, me obliga a tratar de ver claramente la tumultuosa situación y someter a la criba el hecho comentado, la crítica, su punto de vista, la discusión. Por eso su columna se llama Piedra de Toque. ¿De qué nos habla el autor en pocas palabras? Bueno, el autor nos quiere ilustrar sobre el porqué del nombre de su columna, Piedra de Toque. Y como dijo al inicio, viene desde hace muchos años, cuando era pequeño. La unidad que vamos a eliminar en este ejercicio sería la número 2. ¿Por qué, profesor? Porque la número 2 solamente está informando para qué sirve esta piedra. Pero acá el problema no es la piedra. Acá el problema, el tema central es la columna y el nombre que se le da y por qué se le da el nombre. Respuesta por disociación, la 2, la C. Leamos el siguiente texto. Para apreciar un vino, nunca abraces la copa entera con tu mano. ¿Y por qué no abrazaría la copa con toda mi mano? Algún motivo debe haber. Si se calienta, los aromas se evaporan rápidamente y los perfumes desaparecen. Para que no se caliente la copa, por eso no la tomes con toda la mano. Recomendación, ¿para qué? Para apreciar mejor el vino. Pero si es demasiado baja la temperatura, el bouquet, el aroma se perdería. Es otra recomendación para disfrutar correctamente el vino. Sabiendo que se calienta en la copa, podemos servirlo a una temperatura inferior a la óptima de su degustación. Por eso es que hay algunos, el vino, antes de tomarlo, lo colocan en la refrigeradora. Un breve lapso para luego servirlo en la copa y poder disfrutarlo mejor. Ni muy caliente ni muy fría. Bebe tu copa con pequeñas cantidades. Si quieres disfrutar de tu vino, ingiere pequeños sorbos, nos dice. ¿Cuál es el tema del texto? El vino. ¿Qué hablamos del vino? Cómo apreciarlo mejor, cómo disfrutar mejor el vino. Pero tomando en cuenta ¿qué? La temperatura. El problema de la número 5 es que también habla del vino, pero no toca el tema de la temperatura. Muy frío, muy caliente. Pensamos que la número 5 entonces se disocia, se aleja del tema central. La 5, respuesta la B.